Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Sean todos bienvenidos a esta transmisión de la Iglesia Cristiana Betel. Es un privilegio poder estar con ustedes en este día, domingo, primer domingo del año, que Dios nos permite iniciar, nos permite tener esta reunión por medio de este medio. Y bueno, hermano, yo lo voy a invitar que ahí en donde está usted pueda abrir las Sagradas Escrituras. En el Salmo capítulo 105 vamos a darle lectura a un par de versículos. Le voy a pedir que vaya al Salmo capítulo número 105 ahí en su Biblia y podamos darle lectura a unos versículos. No sin antes orar, lo voy a invitar a que elevemos una oración a nuestro Dios y posteriormente estemos dándole lectura a este salmo, que es un salmo que nos habla precisamente de lo que hay que hacer en los tiempos a veces complicados, recordar, alabar a Dios en medio de cualquier circunstancia. Y vamos a orar en esta hora. Señor, te damos las gracias porque nos permite estar reunidos aquí en este día. Es un día que tú has pues dispuesto, Señor, que nosotros te alabemos y te bendigamos con nuestro corazón. Gracias por la oportunidad que nos das, Señor. Como iglesia y cuerpo tuyo queremos honrarte, Señor, a través de la alabanza, a través del escuchar tu palabra. Padre amado, queremos que tú te manifiestes a nuestra vida, porque tú eres un Dios grande, un Dios bueno, Señor, que nunca nos has dejado y nunca lo vas a hacer. Así que en esta hora, Padre, ponemos en tus manos todas las cosas que vamos a estar haciendo en esta mañana y te pedimos que seas tú, Señor, el que se manifieste con poder y gloria, Señor, y que nosotros podamos alabar y bendecir tu nombre. Gracias, Señor. Amén. Bien, hermanos, dice la palabra de Dios en el Salmo 105, versículo 1. Dice: Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos. Dice: cantadle, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre, alegres el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Acordaos de las maravillas que él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Es un salmo muy hermoso que nos habla precisamente, que dice: buscad a Jehová, alabad y bendecid su nombre. Así que en esta mañana es lo que vamos a hacer, vamos a entonar alabanzas a nuestro Dios y vamos a estar también escuchando su palabra. Creemos que Dios ha sido muy bueno con cada uno de nosotros. Él nunca nos ha dejado ni nunca lo va a hacer. Dice su palabra que Él iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin. Y por eso en este día vamos a entonar una alabanza que dice: Dios ha sido bueno. Hasta aquí Dios no nos ha dejado, hermano. Hasta aquí Dios no se ha olvidado de usted ni lo ha hecho de mí, aunque nosotros muchas veces sí lo hemos hecho y hemos olvidado quién es nuestro Dios cuando tenemos duda o no creemos lo que Él ha dicho. Pero Dios nunca se ha olvidado de nosotros. Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros. Y si hemos iniciado un año más en este día, no es porque nosotros lo merezcamos, sino es por la misericordia de aquel que un día lo amó y me amó a mí. Así que vamos a decirle a nuestro Dios en esta mañana: Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Su bondad me alcanzó. Su amor me rescató. Su gracia me salvó. Bueno es Dios. Por eso cantaré siempre, Señor, y siempre alabaré y nunca olvidaré, y nunca olvidaré.
mi vida entregaré, mi voz, Señor, mi voz levantaré. ¿Cuántos creemos que bueno es Dios, hermanos? Bueno, muy bueno es Dios. ¿Cuántos creemos que nuestro Dios está en este lugar para consolar, para libertar? Ahí en su casa donde usted está, Dios ha prometido que Él es omnipresente. Su presencia está en todo lugar a donde se proclame su nombre. Creemos que a pesar de las situaciones difíciles, Dios se sigue manifestando poderosamente. Así que te cantamos, Dios, con esta alabanza, y creemos en nuestro corazón que tú estás en este lugar donde ahora nosotros te alabamos desde nuestros hogares. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Tú estás aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí,
Dios Espíritu, muévete en mí. Te lo decimos, Dios. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete, Señor, en nosotros. Oh Dios Espíritu, muévete en nuestros corazones, Señor. Tú estás en este día, Señor, para consolar, Padre, para libertar, para llevarse, Señor, todo aquello que nos estorba en nuestras vidas, Señor. Tú sabes en esta mañana cómo estamos delante de tu presencia, Dios. Tú conoces nuestro corazón y queremos decirte, Señor, que mueve cualquier montaña que haya en nuestra vida, Señor, de incredulidad, de ansiedad, de preocupación, Señor, de cualquier cosa que ha de venir, Señor, que estamos preocupados en este día, Señor, en esta incertidumbre, Padre, al comenzar un nuevo año que no sabemos si lo vamos a terminar, Señor, pero es nuestra primera reunión de este año y la estamos iniciando por línea y no sabemos, Dios, si vamos a terminar este año, porque muchos ya se han adelantado a tu presencia. Pero queremos decirte, Espíritu Santo, muévete en nosotros, muévete en nuestra vida, Espíritu de poder, Espíritu de gracia. Llévate nuestros temores, llévate nuestras ansiedades, nuestras preocupaciones, nuestros problemas, nuestros dolores. Y que podamos descansar en ti, Señor, y que venga lo que venga, Espíritu de Dios, podamos tenerte completamente en nuestras vidas, llenos de tu amor, llenos, Señor, de esa fe de la cual nos abre el libro de Hebreos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca crea que le hay y es galardonador de los que le buscan. Dios, queremos tener fe, pero para tener fe y ejercitar la fe, Señor, se necesita un tiempo de prueba, porque si no, no podemos crecer en la fe. Y entendemos que por eso estás permitiendo que suframos, que padezcamos estos dolores, estos sufrimientos como iglesia, como humanidad, porque es necesario de erguir nuestras cabezas y cobrar ánimo, porque nuestra redención está cerca. Ayúdanos, Dios mío, ayúdanos y ten misericordia de nosotros, por favor, Padre amado, para que cuando tú vengas o nosotros vayamos a tu encuentro, Señor, podemos hacerlo con alabanza, con cántico, con melodía para ti, Señor. Gracias porque eres bueno y tu misericordia es para siempre. Ayúdanos, Señor, y perdona nuestras vidas, porque te necesitamos y anhelamos tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Padre, gracias. Damos gracias a Dios porque Él ha sido muy bueno, hermanos. Él nunca nos ha dejado. Dice este canto: Espíritu Santo, muévete en mí. Que ese sea nuestro deseo todos los días de nuestra vida, cuando nos levantemos, en las tardes y al descansar. Que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, sea el que llene su vida y llene también la mía en esta hora. Pues que Dios le bendiga mucho y vamos a continuar con la enseñanza en esta mañana. Dios les bendiga, hermanos, en este día. Damos gracias a Dios porque nos permite iniciar el año. Es el primer domingo del 2021. Por la misericordia de Dios, aquí estamos. Y en estos momentos, hermanos, vamos a meditar en la bendita palabra de nuestro Dios. Y voy a pedirles que abran sus Biblias ahí en la segunda carta al apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5, y le vamos a dar lectura 2 versículos 17 y 18. Segunda carta al apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 17 y 18. Dice así su bendita palabra de nuestro Dios
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Así como estamos, hermanos, vamos a poner todo en las manos de nuestro Dios en este día. Dios Todopoderoso, a ti la honra, a ti la gloria, Señor. Una vez más estamos delante de ti, pidiendo tu dirección, pidiendo tu unción, pero a la vez, Señor, pidiéndote, Señor, que unjas mis labios para que pueda hablar conforme a tu propósito, conforme, Señor, a tu palabra. Dios, gracias por la oportunidad, Señor. Quita lo que nos pueda estorbar, distraer en estos momentos, y tu palabra la podamos recibir con esa gracia, con esa unción tuya. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Bien, hermanos, aquí vemos escribiendo el apóstol Pablo diciendo: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Aquí vemos el apóstol Pablo a través de este escrito mostrando que hay una etapa antes de Cristo y una etapa después de Cristo. Y aquí vemos también cómo Dios, a través de su Hijo, ha dado una etapa, una nueva etapa, porque en la historia universal nos muestra y conocemos todo que hay una etapa que nos dice antes de Cristo y una etapa que nos dice después de Cristo. Y esta parte que vemos aquí con Cristo, antes de Cristo y después de Cristo, vemos aquí que Cristo es el personaje que Dios muestra a través de su Hijo, su Hijo. Y vemos aquí que a través de esta historia nos muestra claramente que el nacimiento de Cristo, que vino a este mundo, que lo anunció a través de sus profetas, y esa profecía hecha realidad en este mundo, el Verbo siendo carne, el único Hijo de Dios, que estuvo en su gloria y se despojó de esa gloria para ser obediente y venir y nacer a este mundo. Y ese hecho es un parteaguas en la historia del mundo, porque a través de este hecho todos saben de este nacimiento de su Hijo. Vemos que ese nacimiento trajo salvación al mundo, trajo salvación a esta tierra. Y aquí el apóstol Pablo haciendo énfasis y diciendo: de modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Y aquí vemos la etapa, como el apóstol Pablo mostrando que hay una etapa antes de Cristo y una etapa después de Cristo. Pero esa etapa se está mostrada en nosotros porque antes éramos o estábamos sin Cristo. Pero cuando Cristo viene a nuestras vidas, ya vivimos una etapa nueva, y esa etapa ya es con Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura, porque ha nacido no de carne, sino de espíritu. Y todo cristiano es nueva criatura. Esas cosas que pasaron son viejas, pero ahora son hechas nuevas. Por eso el apóstol Pablo, haciendo énfasis ahí en el libro de los Gálatas, en la carta a los Gálatas del apóstol Pablo, capítulo 2, versículo 20, nos dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe
que es Cristo. Ahora dice, lo que antes vivía en la carne, ahora lo vivo en la fe. Pablo, a través de sus escritos, diciendo que antes era en la carne, pero ahora lo vive en la fe, haciendo la diferencia de lo que era antes y de lo que es ahora con Cristo. Y si está con Cristo, todo lo que él pensaba, de sus pensamientos, de lo que él había creído, los hace a un lado, y ahora Cristo lo gobernaba. Cristo gobernaba a Pablo para ser obediente y llevar el mensaje de salvación. Ya no era por él mismo, ahora era por Cristo. Por eso dice que vivía en la fe. Lo que vivía en la carne, ahora lo vive en la fe. Y hace esa diferencia en lo que antes vivía sin Dios, sin Cristo, y ahora vive con Dios y con Cristo. Así nosotros, hermanos, recordemos, antes éramos sin Cristo y ahora somos con Cristo. Y por eso también ahí el apóstol Pablo a los Gálatas capítulo 5, versículo 1 nos dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. El apóstol Pablo haciendo nuevamente énfasis y diciendo firmes. ¿En qué debemos estar firmes? En el quien nos ha libertado. ¿Quién nos ha libertado? El que nació y trajo salvación, que es Jesucristo. A través de él nosotros somos libres del pecado para ser hijos de Dios. Antes éramos esclavos del pecado, pero ahora somos libres, pero para ser salvos y andar como Cristo anduvo aquí en la tierra. Y el apóstol Pablo haciendo énfasis en esa diferencia, en lo que antes éramos sin Cristo y ahora somos ¿qué? Con Cristo. El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo marcó una etapa bien que todo el mundo la puede ver. Todo el mundo, hermanos, puede ver este nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es cierto, el mundo lo festeja y lo hace de diferente manera, pero nosotros vamos contra corrientes del mundo. Ellos lo celebran a su manera, con fiestas y con regalos, pero nosotros lo celebramos el cumplimiento de su palabra de Dios que dio a su pueblo, y se ha cumplido este hecho profético realidad, un hecho poderoso, un hecho real, hermanos, que ese nacimiento vino a darnos salvación y pone ese énfasis para nosotros, lo que éramos y lo que ahora somos en Cristo Jesús. Por eso nos dice que estemos firmes en la libertad en que Cristo nos ha hecho libres, y ya no estamos sujetos al yugo de la esclavitud, al yugo del pecado. Ya no estamos, hermanos. Ahora somos libres, y en esa libertad debemos estar firmes y sujetos a nuestro Dios. Y vemos que Pablo, haciendo esa diferencia, ¿en quién? Pues en nosotros. Así como Cristo hizo esa diferencia, también el apóstol Pablo hace esa diferencia en él. Pero también el apóstol Pablo, en sus escritos, en los versículos, nos advierte que hay una diferencia, que antes vivíamos sin Cristo y ahora estamos con Cristo, hermanos. Ahora estamos con Cristo. Pero si aún estando en Cristo y no estamos firmes, también el apóstol Pablo nos escribe ahí en la carta a los Efesios,
capítulo 5, versículo 14 al 17, y nos dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Cuando Pablo le dice, por lo cual dice despiértate, no sea que no se refiere al sueño literal, cuando el cuerpo está cansado y quiere dormir porque para ese descanso, no, se refiere a el sentido espiritual en el cual, conociendo quién nos ha llamado, hemos tomado en poco este hecho que Dios hizo a través de su Hijo para caminar firmes. Lo hemos hecho a un lado y estamos nosotros en nuestros deseos, en nuestros pensamientos, ideologías, y haciendo a un lado las cosas espirituales, y no estamos firmes. Por eso el apóstol Pablo nos dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos, y nos va a alumbrar que Cristo dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos sino entendidos, el cual sea la buena voluntad del Señor. Mirad cómo andemos, dice, que seamos diligentes, aprovechando bien el tiempo, y seamos entendidos para la buena voluntad del Señor. Vemos el apóstol Pablo, sabiendo que los tiempos son malos y peligrosos. En estos tiempos, hermanos, no podemos ser insensibles, no tener corazón para ver lo que Dios permitió que pasara a nivel mundial, y que cuántos los ha llamado a cuentas, tanto cristianos y no cristianos, los ha llamado a cuentas, y nosotros, siendo sus hijos, nos alerta para que estemos firmes, y nos dice que despertemos de este sueño espiritual, que retomemos, que nos volvamos al camino para andar en obediencia, así como Pablo anduvo, y estar conscientes quién nos ha llamado, y estar conscientes de la obra que Dios hizo a través de su Hijo, y no lo tengamos en poco. Y nos dice, despiértate tú que duermes. Si nosotros hemos decidido caminar con Cristo y estamos en nuestros laureles, muy en este sentido de confort, y haciendo las cosas de Dios a un lado, viviendo en un sentido en los pensamientos y nuestros placeres, y haciendo a un lado sus obligaciones de nuestro Dios, su palabra nos dice que despertemos de ese sueño espiritual, que miremos cómo andemos. Él quiere que andemos con diligencia, aprovechando bien el tiempo. Y si aún estás en el camino, pero no has tomado esa decisión, Dios, a través de su palabra, siempre está haciendo ese llamado, y nos dice ahí en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Vemos a través de su palabra Dios hablando para que aquel que no ha tomado esa decisión la haga, y nos dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Porque quizás estás buscando un Dios, estás buscando una religión, estás indeciso, y en ese cuando el hombre está indeciso, va siempre por caminos equivocados, buscando una deidad, buscando a un Dios, pero no al Dios verdadero. Pero su palabra nos muestra, porque dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas todo aquel que le recibió le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Porque Jesús es el camino,
Jesús es la verdad, Jesús es la vida, y no hay otro camino que podamos llegar a Dios si no nos hemos reconciliado con su Hijo, que es Jesús. Porque vemos su palabra que nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Es una nueva criatura, hermanos. Es una nueva criatura. Y dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dios, a través de su obra, que mandó a su Hijo a este mundo, que naciese de mujer, que muriere, que resucitare de los muertos y que está a la diestra del Padre, esta obra es para que nosotros seamos reconciliados con nuestro Dios. Y si Dios nos ha llamado a reconciliación, no podemos reconciliarnos con Dios si no es a través de su Hijo. Así es que no hay otro camino, no hay otra solución para ser salvos si no es a través de Jesús. Por eso en ese momento que nació Jesús aquí en la tierra, los ángeles decían: he aquí, se dice, el ángel dijo: no temáis, porque aquí hoy doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Por eso cuando Jesús nació en la tierra, los ángeles dijeron: he aquí, hoy doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Jesús ha nacido y ha traído esa luz, esa bendición, para que seamos, ¿qué? Salvos, porque nos dice: os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Jesús es el Salvador, y a través de Él, si no es por Él, no podemos ser salvos. Así que no hay otro camino, no hay otra religión, porque su palabra no es religión, su palabra es de convicción, convencidos en quien hemos creído y aceptado en nuestro corazón para seguir adelante. Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de Él, hermanos. Si no es a través de Él. Nosotros hemos conocido a Jesús y debemos andar firmes, pero si lo hemos conocido y hemos hecho caso omisos, también su palabra nos dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, dice, y te alumbrará Cristo. Y miremos cómo andemos. Nos da esa palabra para que nos volvamos a Él, pero también su palabra nos habla, y habla a quien no le ha recibido ni le ha conocido. También su palabra está este llamado para que sea su creación reconciliada con el Padre a través del Hijo y pueda ser salvo, porque por eso hizo esta obra, para que su creación sea reconciliada con Dios a través de su Hijo, hermanos. Vemos cómo la palabra de Dios nos advierte, nos alerta para que estemos. Si estamos firmes, andemos como Él anduvo. Si andamos dudando, nos dice que despertemos. Pero si no le han recibido, Él está a la puerta y llama. Jesús vino a poner un antes y después en la historia universal, pero también en nuestras vidas, hermanos. No echemos a la borde esta obra que Dios ha hecho en nosotros, hermanos. Esta es su palabra y nos ha alertado, nos ha animado para que andemos con Él, que nos dice que si somos de Él, somos nuevas criaturas, hermanos. No
echemos o hagamos un lado la obra de la reconciliación para reconciliarnos con Dios a través de su Hijo. No la tengamos un poco, sino miremos cómo andemos. Gracias por su palabra, y así como están allí en sus lugares, vamos a dar gracias por la oportunidad que nos dio de escuchar su palabra, pero también gracias porque el primer domingo estuvimos y nos dio vida, y vemos aquí la misericordia, y por su misericordia todavía estamos en pie. Inclinemos nuestro rostro. Dios Todopoderoso, una vez más estamos delante de ti, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos adviertes, nos alertas, nos haces tu palabra eco en nuestro corazón, que si te hemos creído, permanezcamos firmes, mi Dios, en tu camino, en tu palabra. Pero si estamos flaqueando, mi Dios, tibios, nos hablas para que despertemos de ese sueño espiritual. Pero también a todos aquellos que no te han recibido como Salvador, está el momento oportuno para hacerlo, porque tú estás dispuesto a recibir. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga.